Karen es doctora en física, investigadora del CONICET, docente en el Balseiro. ¿Qué más? Porque tanta memoria no tengo. Soy eso. Soy eso, como si fuera poco. Bienvenidos. Bueno, esta serie de charlas que vamos a intentar llevar adelante se llaman el péndulo. El péndulo es uno de los instrumentos más utilizados en una variedad increíble de ciencias. Yo lo voy a aprovechar para ir y venir, ¿no? El péndulo como metáfora. Ir y venir de lo laboral a lo personal, de las luces a las sombras, de los fracasos a los éxitos. Y la idea es que hagamos una especie de recorrido hablando de la historia. Ya como dice, sin historias no hay ciencia. Acá tenemos una historia de una niña que nació en Rosario, que se fue a vivir a Jujuy y que terminó siendo una de las científicas más reconocidas de nuestro país a nivel mundial. Entonces vamos a ver cómo fue ese recorrido. Si te parece, vamos a empezar con una línea de tiempo. Yo hablaba de que naciste en Rosario y te fuiste a vivir a Jujuy por una cuestión familiar. Tu papá se fue a trabajar a Jujuy. Cuando era muy chiquita, sí, nací ahí, después nació mi hermana. Ajá. Y cuando yo tenía unos 2 años y medio, mi papá consiguió un trabajo en Jujuy y nos mudamos toda la familia. Fue una gran decisión. Sí. Imagínate que estamos hablando del año 66, 67, así que en ese momento no había esa comunicación que hay ahora, ¿no? Entonces era como formar una familia nueva, empezar toda una historia nueva allá lejos de toda la familia nuestra de Rosario. Y ahí en Jujuy descubrís descubrís el atractivo a la investigación, a la ciencia. Ya de chiquita te diste cuenta que había algo que te pasaba con esos temas. Sí, yo no sabía que era ciencia e investigación, pero yo creo que era curiosa como todos los chicos. Pero armaste un club de ciencias, ¿o no? Armamos un club de ciencias primero, después pasó a ser un club de las chicas piolas. El club de las chicas piolas, las divinas y las populares, y ustedes eran las chicas piolas. Pero era club de chicas, entonces éramos 5 o 6 chicas y el otro día en casa estaba leyendo, tenemos las actas también de eso, y entonces están las actas, teníamos un sello, club de ciencias, las cosas que hacíamos, investigábamos, pero investigábamos también cosas así, tipo hechos, ¿no? Ajá. ¿Quién había robado la goma en la escuela? O sea, no era solamente ciencia. Nos escondíamos en los placares de la escuela para ver si podíamos ver quién venía. Bueno, toda esa cosa. Bien, ok, pero te hacías preguntas. Un poco basado en los libros de aventura que leíamos en ese momento. ¿Y qué ¿no? pasa cuando llegas a la secundaria? Porque en la secundaria ahí empiezan como a aparecer las materias como más específicas, primarias, sí, como una cosa, un sí. conocimiento general. A mí siempre me gustó leer mucho. Yo creo que la lectura fue bastante importante. Leí muchos libros y algunos libros muchas veces. Me parece que eso fue fundamental. Libros en general, no tanto de ciencia ficción, así novelas, mujercitas, todos los libros que estaban de moda en esa época. Sí. Pero me gustaba mucho y eso me parece que ayuda, ¿no? A la concentración, a pensar, a la imaginación, a la creatividad. Entonces, cuando entré a la secundaria, siempre me resultó fácil estudiar. Me gustaba porque me enteraba de cosas, pero ¿Todas las siempre materias me inclinaba... o también tenés esta cosa de la matemática, no, física, no, No, química, me inclinaba por esas cosas. Esas eran las que te gustaban. Sí, pero yo no sabía que si quería hacer química o física o qué. Cuando estaba terminando la secundaria, me gustaban las ingenierías, me gustaba la genética, iba por ahí, pero también estaba haciendo mucho deporte en paralelo. Entonces estaba jugando tenis mucho, a nivel nacional, jugué nacionales. En algún momento se me cruzó ser jugadora de tenis profesional. ¿En serio? Me relacioné con Mercedes Paz. Yo jugué Mercedes Paz, que es la directora, es ahora la jefa de la capitana del equipo argentino de la Fed Cup. Sí, claro. Y me ganó siempre Mercedes. ¿Eras buena jugando al tenis? Me gustaba mucho, pero Mercedes me ganaba siempre, pero aunque era un poco más joven que yo. Pero me gustaba mucho el deporte. ¿Arreglamos el micrófono un poquito? Sí. Dale, vamos a solucionar el micrófono. Sí, no hay ningún problema. No, y también tengan en cuenta que lo que estamos charlando nosotros lo estamos grabando, vamos a hacer unas pastillitas, así que estaría bueno. Vamos a cuidar estas cuestiones así como técnicas para que salga todo bien. Así que si pueden poner todo en modo avión, va a ser genial para que no haya comunicaciones. ¿Estamos mejor ahí? Cuando ustedes me digan. ¿Sí? ¿Probamos? Dale, genial. En la secundaria te decían la atómica. Sí, cuando decidí entrar al Balseiro me decían la atómica. ¿Ahí te pusieron la atómica? Sí, ¿Puedo porque tener una tenía ese discreción? misticismo. ¿Puedo hacer una especie así como te decían la atómica, pero tengo entendido que algunos hombres te decían la bomba atómica? ¿Qué pasó en 1980?
En 1980, Jujuy tiene una fiesta que es muy linda, que es la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Es una fiesta nacional, Sí, es una fiesta que es muy genuina, muy ingenua, está hecha por los chicos, no es una fiesta comercial. Quizás por eso tampoco se conozca tanto, claro. pero los chicos en la secundaria hacen unas carrozas espectaculares, hacen las flores de papel, son unas cosas lindísimas Sí. y todos estamos embarcados en eso durante varios meses. Entonces estamos como en un proyecto en donde tenemos cuarto, quinto año principalmente, todos tenemos que terminar la carroza, diseñarla, terminarla. Es todo un Sí. trabajo en equipo, mucha camaradería. La verdad que es muy lindo. Y también tiene elecciones de reina. Y Diste muchas vueltas para llegar a lo de la elección de la reina. pero porque sí, es muy lindo también, porque en realidad la mayoría nos presentamos Sí. y ahí, bueno, hay una instancia, muchas instancias, ¿no? Es como un partido, tenés que ir ganando diferentes etapas y es por eliminación directa. Claro. Y entonces está la etapa del colegio, que me mimaron mucho, mis compañeros de colegio me regalaron el vestido que usé, después reina capital, reina provincial y después un Fuiste a la certamen final nacional. Y lo ganaste. Y sí, fui ahí en la cancha de gimnasia y esgrima de Jujuy, fue muy divertido. Está bien, pero es un Y, título que ganó Daniela Cardone y hasta ella la me- mismísima Pampita. Claro, Daniela me Ok, pasó mirá el vos. cetro, la corona, imagínate, ¿Se éramos te tan ocurrió ir para jóvenes. ese lado en algún momento? Yo tenía 16 años, era muy divertido, lo tomábamos como una cosa, no es un certamen de belleza, en ningún momento desfilamos ni en malla, ni nada, era una cosa como mucho más ingenua. Tenemos 16 años, Sí, claro, ¿no? obviamente. Ir para ese lado del modelaje, en realidad sí, participé de un Mi Joven Argentina, pero no me terminó de convencer. Está bien. No me terminó de convencer, me gustaba mucho más la cuestión intelectual, el desafío de estudiar, de hacer otras cosas, de poder, no sé, por otro lado, hay una cuestión de decisión Está personal, bien, ¿no? bien. Bueno, y casi sin escalas, tuviste una escala en la Universidad Nacional de Rosario, pero pasaste al Balseiro. ¿A qué edad llegaste al Balseiro y con qué te encontraste? Uno imagina el Balseiro, digamos, una chica que llega rodeada absolutamente de hombres. ¿Con qué te Sí. encontraste? Con el que es mi marido ahora. Ajá. Entré a los 20 A la medida que años. llegaste y lo primero que encontraste fue la cara de este tipo y dijiste, este va a ser mi marido dentro de algunos años. No. Estuvimos como 2 años de amigos hasta que después amigos. decidimos. Hasta que hubo química. Sí, hasta que después hubo física. Bien. Química, Primero quiero hay decir. química y después suele haber física. A veces pasa también que hay física y química. ¿No? Bueno, pero entré a los 20 años, después del examen de ingreso. En ese momento el examen de ingreso era solo en Buenos Aires. Entonces mi papá viajó desde Jujuy a Buenos Aires. Sí. Dimos el examen de ingreso, estudié con una amiga, Paula, con quien entramos juntas. Éramos 4 chicas primero que entramos, pero después, el año anterior no había ninguna mujer. Entonces, en total había menos de 10%, de 8% de mujeres ahí. Entonces, realmente era así de entrar al mundo de hombres. Pero la verdad que bien. En ningún momento yo ni cuando era estudiante ni después sentí discriminación. En ese sentido, no. Sí es un desafío, porque en realidad la cuestión cultural siempre está, ¿no? La cuestión cultural de, ¿qué vas a ir a estudiar ahí? Decía en la Atómica. ¿Vas a ir allá, tan lejos? Una carrera en donde hay tantos hombres. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y por qué? ¿Y qué raro? Sos la rara. Y entonces digo, ¿pero por qué? ¿Cómo no lo podemos hacer? ¿Qué tiene de malo? Me encantaba el desafío, ¿no? Yo lo vi como un desafío, un poco quizás también por el entrenamiento que tenía en deporte, ¿no? Porque me parece que te forma la personalidad del deporte también. Y encima el tenis, que es una actividad casi digamos, independiente. Sí, pero es es single, digamos, exacto. sos solo contra el mundo. Tenemos que mostrar que lo hacemos, pero fíjate que yo me tuve que plantear la cosa así, cuando en realidad debería ser algo totalmente natural, ¿no? Imagínate por ahí otras mujeres que no tienen esa personalidad, que tienen una personalidad diferente y que no tienen ganas por ahí de mostrarse y de mostrar que se puede hacer. Claro. Entonces, eso es la barrera cultural que tenemos que tratar de ¿Y mejorar vos en este momento. rápido que esa era tu vocación? Porque ahora, hoy en día, digamos, uno tiene acceso a un montón de información, googleás y aparecen un montón de cosas. Te estuve googleando a vos prácticamente toda la semana. Pero en ese momento, ¿sabías realmente a lo que ibas? ¿Sabías lo que era el balsero? ¿Sabías lo que era la carrera? Digamos, ¿sabías? No lo sabías. No, yo iba a hacer una aventura, la verdad que iba a ser una aventura. Imagínate, desde Jujuy ir a Bariloche, que están a
a 2.600 kilómetros de distancia. Sí. No había, estaba lejos de mi familia, los fines de semana hablábamos por teléfono, desde un teléfono que había en la guardia de entrada del campus, del centro atómico, pero me gustaba como desafío. Y claro. En cuanto a la carrera, en realidad iba más o menos por allá, y eso es lo que yo pienso que muchos chicos hacen. No es que yo la tenía clara desde el principio, ¿Y para nada. ¿Corrido o pensaste en algún momento decir, esto es para mí, tanto sacrificio? Sí, no lo pensás en algún momento. O sea, cuando yo fui a Rosario me inscribí en Ingeniería Electrónica, que era el plan B si no entraba al Balseiro. Cuando entré al Balseiro, ahí no sabía si hacer ingeniería nuclear o física. Después del primer semestre que haces en común con los otros estudiantes, porque entras en tercer año, ahí me decidí por la física porque ahí me empecé a enterar un poco más de qué se trataba, ¿no? Yo cuando ahora doy charlas de divulgación, trato de hacer lo que creo que me faltó a mí cuando estaba terminando la secundaria, de que me cuenten qué es una carrera científica. Y más en estos temas, ¿no? En temas de física, química, matemática, computación, ingenierías. Claro. Entonces, después uno va definiendo el futuro. De hecho, yo terminé la licenciatura en el Balseiro haciendo investigación en un laboratorio de bajas temperaturas, o sea, experimental, y después decidí hacer mi tesis doctoral en teoría, más a la parte más computacional. Entonces uno va haciéndose el camino, ¿no? Claro, claro. Terminaste la licenciatura y ahí te casaste. Y cuando terminé, sí, me casé. Ingo, mi marido, él también es físico, él hizo su tesis doctoral en teoría de cuerdas. Sí. Y bueno, entonces estamos los dos terminamos más o menos al mismo tiempo. Terminamos al mismo tiempo la licenciatura, porque en el instituto terminás en una fecha determinada. Después hicimos los dos el doctorado y ahí nacieron mis dos hijos, nuestros dos hijos. ¿Y cómo es cómo fue a ver, ahí ya no eras solamente una persona, no eras una mujer, sino que eras una familia, digamos? Claro. O sea, ¿cómo fue esa parte de ese proceso donde ya hay un embarazo, ya hay una nena, un nene, un marido? ¿Cómo fue esa parte tuya? Esa es la vida privada que tiene uno, ¿no? Nosotros, los científicos, como en toda profesión, si vos querés hacerlo bien, tenés que dedicar mucho tiempo y mucho esfuerzo. En este caso, bueno, pero también tenés tu vida personal. Entonces, claro. Los chicos, yo nunca me tuve que plantear si familia o ciencia, o familia o carrera, porque en realidad, primero, en casa con mi marido hacemos todo en conjunto, todo totalmente compartido. Y después teníamos también el apoyo institucional, teníamos un jardín maternal dentro del campus. Para mí fue fundamental eso, porque mi hijo nació cuando estaba empezando el doctorado. Claro. Y después mi hija nació cuando estaba terminando el doctorado, 4 años después. Imagínate, yo a los dos los amamanté hasta el año, porque tenía el jardín maternal a 300 metros de mi laboratorio. Entonces, pasaba cualquier cosa, me llamaban a mí, si yo tenía que dar la teta, iba yo, por supuesto. Claro. Pero si había porque estaban enfermos, qué sé yo, a veces iba mi marido. Era como, además, en la investigación uno también es como que tenés un poco más de flexibilidad de horarios. Entonces, bueno, está bien, uno es docente también y tenés horarios, pero es cuestión de organizarse, es parte de la vida también. Bueno. Y yo creo que, y eso es el mensaje que muchas veces uno escucha, no, pero viste el mandato de las chicas, que la familia, bueno, se pueden hacer las dos cosas. Además, yo creo que es fundamental el desarrollo personal y el desarrollo pleno, ¿no? de la mujer, también por los propios hijos y por la propia familia. Claro. Yo creo que si uno se desarrolla plenamente es bueno para la sociedad, para la familia, para uno mismo. Eso hay que incentivarlo. ¿Te fuiste a Alemania? Me fui a Alemania de postdoc. ¿Con qué te encontraste? Porque esto es doc, postdoc, la carrera científica es así. ¿Y en Alemania te encontraste lo que esperabas o también te encontraste con...? No, me sorprendió un poco. En Alemania estuvimos los dos, fuimos toda la familia. Mi hija tenía 1 añito cuando nos fuimos. Nos fuimos a Stuttgart y en Stuttgart no había jardines maternales. Entonces tuvimos que contratar a una babysitter, una mujer griega divina, que le daba unas sopas griegas a mi hija a las 3 de la tarde, así que creció muy bien. Y mi hijo iba a un jardín hasta las 3:30 de la tarde, pero no, era como un jardín donde había muchos extranjeros, no era muy común para los alemanes, ¿no? Que la mujer trabajase todo el día. Y mis amigas, un par de amigas físicas, decidieron, una, dejar la física por la familia y la otra, hacer medio tiempo.
de física y familia, todo durante, inclusive ahora que los chicos tienen 15, 16 años. Entonces, es como que ahí también, a mí me sorprendió eso, porque yo decía, bueno, lo tienen más claro. No es tan así, todavía esa barrera cultural sigue estando. Mejor acá. Volviste como investigadora del CONICET y en el 98 empezaste como profesora del Balseiro. ¿Qué diferencia había de este Balseiro del 98 con el Balseiro que vos te encontraste cuando llegaste como estudiante? No hay mucha diferencia. En ese momento, cuando nosotros volvimos en el 98, todavía estaban las dos carreras, física e ingeniería nuclear. Después se agregaron dos carreras más, que es ingeniería mecánica e ingeniería en telecomunicaciones. Pero en ese momento, cuando volví como profesora, bueno, uno vuelve, por supuesto, con otro rol, y a mí me encanta la docencia también, ¿no? Entonces, la decisión de volver al país no fue fácil, porque estábamos hablando del 97, y volvíamos a un sueldo 5 veces menor, a una situación todavía que no era muy buena para la ciencia, pero nosotros queríamos volver. Entonces, a mí me había salido el ingreso al CONICET, a mi marido también le salió otra cosa en otro proyecto científico, y decidimos volver a pesar de eso, porque queríamos nosotros trabajar en nuestro país. Nosotros nos veíamos proyectados criando a nuestros hijos acá, en nuestro país. Entonces fue una decisión difícil que tomamos, y bueno, no nos arrepentimos para nada de haberlo hecho, pese a todas las fluctuaciones y las dificultades, porque realmente tenemos mucho más dificultades acá para hacer ciencia, ¿no? Empiezan a aparecerme a mí los reconocimientos en esta línea de tiempo. La beca John Simon Guggenheim, un reconocimiento del Senado de la Nación Argentina en el 2005, la Fundación L'Oréal y el CONICET te otorgaron una mención. Fuiste reconocida en el Aspen Ideas Festival en Estados Unidos. En el 2006 ya sos jefa del Departamento de Materia Condensada, Gerencia de Física, Centro Atómico de Bariloche, hasta la actualidad. Recibiste la mención de honor senador Domingo Faustino Sarmiento en el Senado. Y también uno que tuvo mucha trascendencia fue el premio L'Oréal UNESCO para las mujeres en la ciencia, una de 5, una de cada continente. A vos te tocó de Latinoamérica, sí, porque también había una física matemática de Estados Unidos que es eso es muy interesante, porque en realidad es una mujer, Ingrid Daubechies, que tiene sus propias funciones de onda, su propio set de funciones, y eso sería copadísimo tener funciones con el nombre de uno. En realidad ella desarrolló la tecnología de base para la compresión de datos MP4, JPG, y entonces ella, la verdad que, bueno, todos sus desarrollos matemáticos se están aplicando en muchas ramas de la ciencia y la tecnología, ¿no? Y después había una matemática francesa, excelente matemática, la primera mujer en entrar en el Collège de France. Después una química libanesa que trabaja en temas de química de la atmósfera y elementos cancerígenos. Y una química de Tokio que trabaja en manipulación atómica. Y nosotros estuvimos leyendo sus papers de antes, trabajando con los trabajos de la japonesa. Y también usando las funciones de onda de la matemática de Estados Unidos. O sea, la ciencia es un small world, es un mundo chico. No tan chico, hay mucha gente, pero en realidad siempre, en algún momento, la gente que está más o menos en tu área, porque este año el premio fue para nuestra área, que fue para física, química, ciencias de la Tierra, la vida, no de la vida, de la Tierra, atmosféricas, astrofísica, matemática y computación. Así que media hora antes de la entrega del premio en París, justo antes de subir a que nos peinen y todo, estábamos discutiendo con Ingrid Daubechies, con la de Estados Unidos, las funciones de onda. Ella ya me propuso, yo tengo ahí el papel donde me garabateó todas las ideas que estábamos discutiendo, así que bueno, tenemos que irnos a peinar, así que dejemos de hablar. Pero siempre es así, vos decías, yo por ahí estoy pensando en la previa de un premio, y estaban hablando de laburo, estaban hablando de física, sí, estás casada con un físico. Porque nos apasiona. Los apasiona. Eso. Sí, porque... ¿Y qué es lo apasionante? Porque, a ver, yo te pongo del otro lado, ¿no? Yo tengo hijos adolescentes, y eso que vos decías de a veces lo difícil que es que te expliquen para qué sirve, darle la importancia. Física, química, son como las materias que en la secundaria la mayoría de los pibes odian. Las quieren sacar de encima. Sí. Y da la sensación de que es al revés, de que hay que priorizarla. Entonces, ¿por qué
¿Por qué es tan apasionante la física para vos? Hay muchísimas cosas, ¿no? Primero, ¿por qué los odian? Porque muchas veces están dadas en forma aburrida, no los hacen pensar. Los chicos no les enseñan a pensar desde chiquititos, ¿no? Deberían tener un entrenamiento, así como tienen entrenamiento físico, un entrenamiento mental, de ingenio, desde muy chiquititos. Entonces, si vos tenés esa actitud de pensar, de pensamiento crítico, de discutir las cosas, pero con argumentos, ¿no? Estar con las antenas paradas, pensar, estar con la cabeza funcionando. Entonces, no te da fiaca después entrar a matemática, no, me da fiaca porque hay que pensar, o física, porque ya tenés la actitud. Entonces, la ciencia nos da no solamente la ciencia, ¿no? Pero el entrenamiento que tenemos nosotros los científicos es un entrenamiento de cuestionamiento permanente, de honestidad intelectual. Si yo te estoy diciendo una cosa, pero vos me mostrás con evidencias que yo estoy equivocada, yo lo primero que tengo que decir, Horacio, sí, tenés razón, es verdad, me equivoqué. De poder, por eso, discutir con argumentos, de tener pensamiento crítico, ¿no? Ahora que estamos bombardeados con tanta información, tenemos que saber, tener algún criterio para saber qué información es verdadera y cuál no. Entonces hay que estar como mucho más atento intelectualmente en esta era del conocimiento. Por eso me parece fundamental ese tipo de entrenamiento para los jóvenes. Ahora, la ciencia, ¿por qué es tan apasionante? Porque las ciencias estas naturales, primero, aparte de la actitud de la que hablé recién, de lo que te enseña, también abre nuevos paradigmas, te hace como aumentar la conciencia sobre el mundo que te rodea. Por ejemplo, cuando yo doy charlas de divulgación, está Diego por ahí, la materia es principalmente vacía. ¿Por qué? Sí, porque hay muchas cosas que son antiintuitivas, ¿no? ¿Por qué es principalmente vacía? Ahí, porque si vos tenés un núcleo, la carga, los electrones de los átomos están muy lejos y entre medio no hay nada. La proporción es que si el núcleo tiene el tamaño de una pelota de fútbol, los primeros electrones están a 5 o 10 kilómetros de distancia. Y en el medio que hay aire, te dicen, no, justamente no, porque estamos hablando de un átomo. No hay aire, no hay nada, es vacío. Entonces, ese tipo de cosas es antiintuitiva, la mecánica cuántica, o sea, la ciencia te abre la cabeza a entender el mundo que te rodea de una forma diferente, es como que aumentás la conciencia sobre el mundo que te rodea y es recopado eso, ¿no? Es como una realidad aumentada. Es recopado. Uno dice, si yo supiera de qué está hablando, es recontracopado. Para tener una escuela, claro, no, recién tiraste unas escalas que a mí me llamaron poderosamente la atención, ¿no? Porque vos decís, bueno, a ver, ¿cómo? Cosas que se ven, cosas que se tocan. Vos empezás a analizar cosas que son cada vez más chicas. Y vos te tuvieras que dar una escala. Recién hiciste una especie de escala de si la pelota fuera un núcleo. Dame una idea de en qué terreno investigás vos, de a qué escala estás trabajando, con cosas que sean fáciles para nosotros decir, bueno, a ver, si una moneda fuera la cancha de River. Claro, por ejemplo, nosotros, es importantísimo, parte de esa actitud científica es ser precisos cuando hablamos, ¿no? Entonces, si yo te digo, bueno, sí, trabajo a escalas muy chiquititas, no te debería satisfacer eso, yo te tengo que dar un número. Y a mí lo primero que se me ocurre es se ve a través de un microscopio lo que vos hacés. Claro, no. Entonces lo que nosotros yo en mi grupo estamos trabajando a escala nanométrica. Nanométrica significa 10 a la menos 9 metros, que es un 1000 millonésimo de metro. Es 1 milímetro dividido en 1 millón de pedacitos y tomás ese pedacito. Eso es escala atómica. ¿Entendieron, no? Vamos de nuevo. Vos tomás 1 milímetro. Lo dividís en 1 millón de pedazos. ¿En 1 millón de pedazos? Sí, y tomás uno de esos pedacitos. 1 millón es un número grande. Ese pedacito es un átomo. Los átomos se pueden observar ahora con instrumentos. Hay instrumentos. Sí, se llaman microscopios de barrido. Se pueden llegar a medir. Sí. Bueno, esa escala es muy chiquita. ¿Cómo hacemos ahora para aprender, para entender lo que es eso? Entonces yo te hago un juego de relaciones. Dale. El nanómetro al metro, ¿no? Cuando hacemos proporciones, el nanómetro es al metro, ¿no? El nanómetro es así, el metro, bueno, como 1 metro en la Tierra a la distancia Tierra-Luna. Entonces, si fuésemos gigantes y donde viésemos la distancia Tierra-Luna, el nanómetro sería 1 metro en la Tierra, ¿entendés? Entonces, esa es la relación de distancias. El nanómetro al metro es como 1 metro a la distancia de Tierra-Luna. Esa es la proporción a la que vos estás trabajando. Nosotros estamos trabajando en esa proporción,
a esa escala, que es la escala atómica, en donde Sí. la naturaleza se comporta distinto a cómo lo vemos Te iba a todos los preguntar, días. ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Eso es, bueno, en la secundaria estudiamos, ¿no? Los átomos, Sí. la estructura atómica, los núcleos, los protones, los neutrones, los electrones. La física ahí, hace 100 años, se describió como con las leyes de la mecánica cuántica. Pero hay que entender que la ciencia no es algo que está dado y está escrito en piedra. Hay que imaginarse que esa gente, en ese momento, veía experimentos como, por ejemplo, hacían experimentos con electrones, con carga, con corriente eléctrica, y de repente había como interferencia de ondas. Y entonces decían que los electrones se están comportando como ondas, interfieren como ondas en el agua, no puede ser si son pelotitas. Entonces ahí hay que respetar la naturaleza y describirla, ¿no? No se va a comportar como nosotros queremos, sino nosotros tenemos que describirla. La luz, en algunos momentos también, o las ondas electromagnéticas, que es lo mismo, se comportaban como, ahí sí como pelotitas, dicho mal y pronto. Entonces se comportaban como partículas, que se llamaron después fotones. Entonces, con varios experimentos que fueron haciendo, el experimento fotoeléctrico de Einstein, más otros experimentos, ahí empezaron a hacer una teoría. Hay que imaginarse, hay que crear un paradigma nuevo. ¿Cómo hacemos para explicar esto? Claro. Entonces, tenés que empezar a decir, bueno, hay superposición de estados, está el entrelazamiento de los estados, hay una función de onda que describe las partículas. Todo eso no está dado, no viene escrito por nadie, nos lo enseña. Los investigadores tuvieron que desarrollarlo. Lo mismo que la teoría de la relatividad o de la relatividad general de Einstein. El tipo... bueno, siempre basado, ¿no?, en ideas que vienen un poquito de antes, Claro. pero en algún momento hay un salto que es un cambio fundamental de paradigma. Hay una idea nueva que aparece ahí y que parece ideas loquísimas, ¿no? Es muy creativo ese proceso, pero en algún momento, por supuesto, no es como escribir un libro de ciencia ficción que vos podés inventar algo y escribirlo, ¿no? En algún momento tenés que ir y medir Claro. y comparar lo que vos estás postulando con lo que se mide. Entonces, eso es lo copado de la ciencia, que es muy creativo y ojalá nosotros pudiésemos tener esos cambios de paradigma y de teorías. Hay muchos conceptos nuevos que fueron generados por la ciencia. El fenómeno de emergencia, por ejemplo, y eso todavía no se entiende, ¿no? Nuestra conciencia. Y me estoy metiendo en un tema que no es el mío, pero por ejemplo, uno conoce el comportamiento de una neurona, de otra neurona, de otra neurona, si las empezás a poner juntas. En algún momento, esas neuronas, la pregunta es, ¿hay un número crítico de neuronas a partir del cual emerge la conciencia como un estado nuevo? Entonces, esos son fenómenos colectivos en donde el todo es mucho más que la suma de las partes. Eso es algo en lo que estoy trabajando yo también. Viste que son conceptos nuevos. Sí, claro, obviamente. Son ideas nuevas, ¿no? Claro. Y eso está muy copado. La pregunta, me imagino que muchas veces te deben preguntar, ¿y para qué sirve eso? ¿Vos estás en la investigación de para qué sirve o estás en la investigación y después alguien utilizará eso para aplicarlo en algún concepto? Sí, nosotros estamos, en nuestro grupo, estamos investigando, haciendo física básica, que es tratando de entender, de empujar las barreras del conocimiento, justamente de entender estos fenómenos básicos. Después, otra persona más ingenieril o otro grupo, una empresa, ojalá hubiese muchas más empresas, toman esas ideas y después diseñan algo para algo. Entonces, toda la cadena tiene que estar, ¿no es cierto? Desde la investigación básica, por ejemplo, toda la electrónica moderna, la gran mayoría de la que tenemos ahora, lo que tenés en tu mano, los celulares, está basada funcionan con el principio de la mecánica cuántica de ciertos materiales, principalmente semiconductores. Estos semiconductores fueron descubiertos hace 100 años. Y bueno, se descubrió una propiedad interesante de los semiconductores, qué pasa cuando se dopan, cómo se comportan los electrones adentro, hay bandas de energía, hay lugares prohibidos de energía, donde vos podés poner energías de impurezas. Todo eso dio lugar a... Se descubrió esas propiedades. Después vino otra persona y dijo, eso se puede usar como un transistor. Entonces diseñó con esas ideas básicas algo que era útil para algo, un transistor. Después vinieron los circuitos integrados y ahora tenemos todo esto. El láser también fue un descubrimiento de la física. Entonces, hay muchos ejemplos, la mayoría, ¿no? La resonancia magnética.
la superconductividad que se usa para medicina, el láser mismo, ¿no? Que antes era, bueno, está bien, emisión coherente de luz, ¿no? Y ahora lo usamos hasta para los punteros, una cosa re mundana, ¿no? Claro. Y medicina. Entonces, eso es ir empujando las fronteras del conocimiento. Lo divertido de la ciencia es que es un poco como es raro pensarlo así, pero vos cada cosa que descubrís, yo creo que se te abren muchas más dudas de las certezas que vos vas haciendo. Yo creo que la ciencia genera más dudas y más preguntas que respuestas, ¿no? Entonces eso de que yo solo sé que no sé nada, yo solo sé que sé cada vez menos. Porque es verdad, vos vas empujando la frontera del conocimiento y se te van abriendo mucho más preguntas que las que había antes. Yo creo que hay como una generación de preguntas, una generación la ciencia es un generador de incógnitas. Está buena esa. Sí, está bueno. La verdad que está muy buena. Vos recién hablabas de la palabra cuántica y... ¿Vieron las películas de Avengers, alguno de ustedes? Ok. Todos. Está muy de moda todo lo cuántico. ¿Qué te pasa cuando ves una película que tiene que ver, a ver, utilizan terminología que supuestamente es cierto, la gente la cree o cree que es posible, y vos estás mirando una película y decís, pará, no, eso no. Hay cosas que son flagrantes y que medio que te ponen incómodos, ¿no? Cuando qué sé yo, alguien salta y da una vuelta, viene un Superman y da una vuelta y dice, no, eso viola todas las leyes de la física. O bueno, sea, pero Superman viene de Krypton, ahí no nos podemos meter. Pero hay otras cosas que me ¿Vos parecen... estuviste en Krypton? No. Y bueno, entonces... Pero hay cosas que las licencias poéticas me encantan, porque en realidad se nutren mutuamente, ¿no? Como el proceso de creación tan inherente del ser humano, o científico, o alguien que hace películas, o alguien que escribe, en realidad hay como paradigmas, como ideas que se van haciendo, y uno se va también inspirando en las teorías de las personas que inventan cosas y que escriben libros. Hay libros de ciencia ficción que son fantásticos, ¿no? Y que se basan en algunas ideas, pero después se extrapolan y empujan un poquito más. Algunas cosas, bueno, nunca se van a... Pero otras cosas por ahí están buenísimas, ¿por qué no? Entonces, eso de soñar un poco está bueno. Lo que no me gusta mucho es cuando hay algunas películas o algunos conceptos que dicen que son ciencias pero que no lo son, las pseudociencias. Ahí ya cuando hay una cuestión de forzar la cosa para el engaño, ahí ya no me gustó, porque ya no es una cuestión creativa, ¿no? Claro. Ahí ya están empujando para otro lado, ¿viste? Y ahí es donde nosotros como científicos creo que tenemos la responsabilidad de señalar cuando las cosas no están siendo mencionadas honestas, bien, cuando no son correctas, cuando hay algo más en el fondo. Nosotros tenemos nuestra preparación y bueno, somos responsables de también transmitirlas a la gente, ¿no? Hablamos de Karen como alumna, de Karen como estudiante, de Karen como científica. Si vos fueras tu estudiante, ¿cómo te describirías a vos como profe? ¿Qué clase de profe sos? A mí me gusta mucho explicar las cosas y yo creo que tengo empatía con los estudiantes, porque no me gusta ir y decir las cosas y explicarlas y no mirar las caras que están poniendo, ¿no? Porque muchas veces vos ves, o si se están durmiendo, o si están totalmente desorientados, o sea, en ese sentido yo creo, por lo menos hago un esfuerzo, habría que preguntarles a ellos, pero hago un esfuerzo de tener empatía y de enseñarles las cosas. Por otro lado, no me gusta darle las cosas demasiado masticadas, porque nosotros en el instituto lo que queremos hacer también en el Balseiro es fomentar, más que transmitirles información, nosotros queremos formarlos para que ellos aprendan a hacerse las preguntas, para que entrenen su genialidad o su ingenio para resolver preguntas complejas. Entonces no le queremos, por supuesto que hay que basarse en todo un bagaje de conocimientos, pero de ahí en más, bueno, a ver, ¿vos qué harías? Por ejemplo, cuando tomamos los exámenes nunca es un problema de la práctica, siempre es un poquito más, una vuelta diferente, ¿no? Es un desafío, sí, claro, porque hay que hacerlo. Pero lo que nosotros estamos haciendo es formando gente, entrenándolos para ser creativos, para que sean ingeniosos y para que encuentren soluciones y se hagan las buenas preguntas también. Sí, claro, obviamente. Y, a ver, estoy pensando, porque evidentemente tiene un sacrificio. Vos hablaste de la cantidad de sacrificios, del esfuerzo que fue mudarte, estudiar, viajar, estudiar y digamos,
seguir trabajando e investigando siendo madre. Y da la sensación de que hoy en día la búsqueda está como del éxito rápido, ¿no? Vos decís que querés ser youtuber, te aparecen, te dicen los pibes, ¿no? Instagrammer. Entonces, ¿cómo convencemos a los chicos de que este camino es importante que lo desarrollen? Que es importante para ellos y que es importante para nosotros como país, que se desarrolle la ciencia, los científicos, el estudio. Sí, bueno, porque en realidad cuanto más rápido sea el éxito, es una cosa a muy corto plazo, ¿no? Es en realidad una planta que crece muy rápido, como un pino, tiene mala madera. Entonces vos necesitas un quebracho, ¿no? Claro. Una cosa que crezca lenta. Vos tenés que ponerle esfuerzo, dedicación, mucha persistencia. Son muchas horas de estar sentado, estudiando, pensando de esta forma, pensando de esta otra, discutiendo con gente. Nosotros salimos mucho al pasillo, tocamos la puerta del vecino y, che, mira, no entiendo esto. O sea, es pasito por pasito ir formando algo, todo ese bagaje que vas construyendo te forma una buena madera, ¿no? Y no algo superficial que es mucho más efímero. Claro. Entonces yo creo que es importante que los chicos entiendan eso. Es divertido, tampoco hay que olvidarse de las otras cosas. Un youtuber, que esas cosas son divertidas. Me parece que está buenísimo ese fenómeno, pero muchas veces quedan en la superficialidad. Y yo creo, a mí me gustaría ver que la gente piense más, que reflexione más sobre las cosas. Me parece que ahí estamos perdiendo capacidad de reflexión un poco. A nivel género, vos contabas cuando llegaste al Balseiro eran 2 chicas nada más, y que el año anterior no había ninguno. ¿Hoy cuántas alumnas tenés en proporción? ¿La misma? Sí, en proporción aumentó un poquito. Ahora es como 10, 11%. Sigue siendo, es un aumento muy pequeño. Sí. Yo creo que no hay un cambio cualitativo, pero eso no es solamente privativo del Balseiro, eso es en general. En física, en el país... En la ciencia en general hay menos mujeres que hombres. En el CONICET hay 51% de mujeres, de becarias y de las que empiezan con el primer estrato de la carrera. Sí. Pero eso es en todas las ciencias, incluyendo las ciencias sociales. Si vos mirás las ciencias físicas, las que mencionamos, ¿no? Física, computación, ingenierías, y química y ciencias de la Tierra, astrofísica, hay mucho menos mujeres, mucho menos. Y esos números que se dan a nivel mundial, UNESCO, que dice que hay un 29% de mujeres científicas, es en todas las ciencias. Fíjate que la situación es peor que eso. Porque, está bien, es malo porque en todas las ciencias, pero si vos mirás las ciencias estas, la física, etcétera, ¿por qué hay tan poca cantidad de mujeres? Inclusive, además de que hay pocas, baja mucho la canilla goteante o hay muchas mujeres que dejan también. Disminuye, digamos, va disminuyendo bastante. Primero Primero hay pocas, porque claro. si vos ves que hay quedando por el pocas camino. mujeres a nivel más alto, tenés que correlacionar para atrás y ver cuántas empezaron, ¿no? Claro. Porque ahí pasaron como 40 años o 30 años. ¿Y por qué puede pasar eso? Pero hay mujeres que dejan. Yo creo que todavía hace falta realmente un cambio profundo cultural en el país. No hay ninguna razón para que no haya paridad de género en estas carreras. ¿Por qué las mujeres no eligen física? No sé, o computación. Mi hijo estudiaba computación y había una sola mujer, ciencias de la computación en la UBA. Un grupo de 15, un curso de 15, una sola mujer. Primero chica. 15, nada, ¿viste? Pocos, con esa claro. carrera que es la carrera del futuro. Y de los 15, una sola mujer. Sigue habiendo todavía muchos congresos en donde hay muy pocas mujeres, a veces 3, 5%. Ahora, el otro día estaba mirando un congreso de mi tema, 5% de mujeres. Claro. Hay esfuerzos, pero bueno, hay más concientización, pero todavía no hemos dado el salto cualitativo de que las mujeres piensen en que totalmente es una carrera que si a ellos les gusta lo puede hacer naturalmente y que nadie los mide como con cara rara, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Este reconocimiento que vos recibiste con estas otras 4 mujeres, ¿cómo lo viviste? Porque mucha gente dice, es un reconocimiento genial y hay mucha gente que puede llegar a decir, tuvo que pasar esto para que mucha gente se enterara de esta científica que nosotros tenemos en nuestro país. Bueno, en realidad yo ya antes no tuvo que pasar esto para que la gente se entere de lo que nosotros hacemos, porque en realidad se hace mucho tareas de divulgación en nuestro país y es muy buena.
Pero sí me parece que el premio todo este programa de la mujer en la ciencia de L'Oréal con UNESCO, Sí. me parece que es el programa más importante, de más relevancia, que tiene más presupuesto y de mayor alcance y visibilidad en el tema de la mujer en la ciencia. Entonces, me parece que está bárbaro que se haga, porque es necesario que se haga, ¿no? Por estas cosas que veníamos hablando. Ahora, y bueno, porque yo en este momento lo siento como una oportunidad para mostrar lo que estamos haciendo, para hablar. Me encanta esta posibilidad que nos dan en este momento para hacerlo, ¿no? Pero, por supuesto que tiene que ser algo transitorio, porque la idea es que ojalá que de acá a 10 años yo no esté más esto. Claro. Ojalá, ¿no? Porque tiene que pasar que, bueno, todos seamos seres humanos sin distinción de que, vos sos mujer, haces esto, tenés estos estereotipos, esos estereotipos de que pensamos diferentes que los hombres. ¿De dónde lo sacaron? Que la ciencia dice que la mujer piensa diferente que los hombres. Por ahí hay cuestiones culturales, hay algunas cosas por ahí, pero hay otras cosas que dicen que no. No hay ningún estudio serio que muestre que nosotras las mujeres pensamos diferente que los hombres, que somos más empáticas, que hablamos mucho. Bueno, en realidad yo estoy contradiciéndome, ¿no? Bueno, yo estoy en el rol de preguntar y vos estás en el rol de responder, digamos, si me dimos las palabras. O que los hombres tienen más pensamiento analítico, pensamiento crítico. No, todo mentira. Para mí eso es estereotipo y es nocivo y eso es un mito y eso no hace más que profundizar los estereotipos y hay que desterrarlo a eso. Y entonces ahora me dedico un poco a desterrar eso. Está perfecto. Y escuchame una cosa, ¿y te da miedo esta cosa de, a ver, por ejemplo, lo que pasó con la bomba atómica, que descubrimientos, que investigaciones, que uno las piense y que las imagina para traer beneficios y para traer cosas positivas, terminen generando cosas más complicadas de las que ya se han generado? No, ¿Y cómo sí. se puede restringir o regular eso? Sí, miedo no, pero sí un profundo sentido de la responsabilidad, porque vos tocaste uno de los temas que me preocupan más, que es la responsabilidad social de los científicos y el uso dual de la tecnología, especialmente, bueno, yo estoy en una organización por el desarme nuclear, ¿no? Porque las bombas atómicas que se desarrollaron inmorales y de una capacidad de destrucción totalmente indiscriminada, algo que no puedo creer que el ser humano haya desarrollado. Pero igual hay muchas otras cosas, por ejemplo, la inteligencia artificial, que se exagera en muchos aspectos, pero que sí puede tener, ¿no? Cambio, o sea, las tecnologías que se van desarrollando, la tecnología genómica, bueno, un montón de otras tecnologías, siempre se pueden usar para mejorar la humanidad, para ayudarla, o para otros aspectos, ¿no? Con aspectos que sean más nocivos o que no vayan en la dirección de mejorar a la humanidad. Entonces, creo que es importantísimo que los científicos y la sociedad y los políticos discutan estas cosas, que se reflexione sobre esto, traer conocimiento científico a la toma de decisiones políticas. No lo tenemos tanto en nuestro país a eso, falta, ¿no? De que nos convoquen más a los científicos a tomar decisiones sobre leyes, sobre decisiones ejecutivas. Falta mucho todavía de relación ciencia y sociedad. Eso? Vos recién me decías, hace un ratito nada más, que estaba bueno el diálogo que ustedes entre los científicos tienen y las discusiones que tienen, porque finalmente terminan siendo, tengo este dato se comprueba y se terminó la discusión. Me equivoqué yo, tenías razón vos. Tengo la sensación de que en la política es muy difícil llegar a eso. Sí. En la política, hablando de política. Bueno, en la política aplicada, digamos, vos estás diciendo, te estás imaginando un diálogo donde puede llegar a pasar esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tengo esta idea, se comprueba de esta forma y alguien te dice, tenés razón. Tomá, lo que pasa es que, bueno, en la política hay muchas cosas que son fácticas, pero hay mucho de opinión también. En cambio, en la ciencia no hay opinión. La ciencia, la cosa funciona o no funciona. Tenemos hipótesis y tenemos cosas que tenemos que ver, tenemos que después ir y corroborar con los experimentos. Claro. En cambio, en las ciencias políticas es más complicado eso, es fascinante igual, a mí me gusta muchísimo. Hay cosas fácticas seguro, pero me encantaría ver que se discute en forma más racional, traer la racionalidad científica a la toma de decisiones o a las discusiones políticas. Eso es lo que se hace en el grupo en el que estoy, que se llama Conferencias Pugwash, que ganó el Premio Nobel de la Paz en el 95, porque con eso de traer científicos a discutir también sobre las aplicaciones de la ciencia y también
para tratar de traer la racionalidad científica a las discusiones, como vos estás diciendo, permitió que se incrementaran canales de diálogo paralelos a los diplomáticos a través de la cortina de hierro, ¿no? Entre el Occidente y la Unión Soviética. Entonces, esa diplomacia paralela permitió hacer discusiones como más genuinas, en donde las personas no iban como diplomáticos representando una postura y tenían que defender esa postura, sino que la idea es que fueran más abiertos, a ver qué me dice el otro, tratar de ponerme en la posición del otro, ¿no? Ese ejercicio de diálogo y de reflexionar y ponerse en la posición del otro. Eso es fundamental, ¿no? El diálogo, ¿no? En todos ojalá eso reemplace a los conflictos y es la única forma de resolver las cosas. Recién hacías una referencia a los pocos compañeros que tenía tu hijo es en computación, que eran 15 nada más, y decías carreras tan importantes. ¿Vos pensás que tendría que haber una política, no te digo de restricción a determinadas carreras, sino de promoción hacia otras, de premiar a la persona que toma el riesgo, el esfuerzo de ir hacia algunas carreras que necesitamos que haya esa clase de Eso es discriminación positiva, ¿no? Que se está haciendo con el tema de la mujer, que me parece bien, en algunos casos. Me parece que las políticas hay que usarlas para mejorar la realidad, ¿no? Mejorar la situación. En este país necesitamos, ahora en Argentina, muchos más ingenieros, científicos, biólogos, biólogas en general, ¿no? Gente que haga las carreras computacionales, hay que incentivarlas mucho más, a las ingenierías también. La proporción que nosotros tenemos de ingenieros en toda la población es 4, 5, 6 veces más chica que en los países desarrollados. Entonces, no digo ir en detrimento de otras carreras, por supuesto que no, porque forma parte de la cultura, ¿no? Del país, pero sí tenemos un montón de lugar para promover a un montón de otros jóvenes a que se vuelquen a estas carreras, y no lo estamos haciendo. A eso me refiero, Horacio, al cambio cultural que necesitamos hacer, un cambio cultural, social y político también, ¿no? Que haya un consenso por parte de la sociedad y del sector político, que es fundamental cambiar eso. Si acá hubiera gente que está, no sé, mi hijo, por ejemplo, está a 2 años de entrar a la universidad. Si vos le tuvieras que decir 3 carreras, 4 carreras, con muchísimo futuro, ojalá, bueno, yo te voy a decir esta carrera y ojalá tengan futuro en nuestro país. No te puedo asegurar que lo tengan, pero son las que deberían tener futuro. Está bien, me gusta. De las carreras de computación, ciencias de la computación, por ejemplo, o cualquiera de las ingenierías de la computación, esa es una. Biotecnología, las ingenierías, cualquiera. Y ciencias de la salud, me parece que es importante, ¿no? ¿Y qué hacemos para que tengan futuro en nuestro país? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, primero hay que definir a la ciencia y la tecnología como políticas de Estado. Eso tenemos que dejar de sufrir, ¿no? Los cambios de políticas y de vaivenes. Eso es muy nocivo. Nosotros tenemos que poder, como es algo que, como vos decís, que se construye muy de a poco, necesitamos un apoyo constante. Eso por un lado, ¿no? El mantener el mínimo, no el mínimo, digamos, mantener un impulso constante, pero además de eso, también es súper importante desarrollar la parte de empresas y de transferencia de la ciencia y la tecnología al desarrollo privado también, al emprendedorismo. Hay un poco de eso ahora, pero no llegamos a que esté instalado, a ese cambio cultural profundo que necesitamos para desarrollarnos como país. Si no desarrollamos, si no ponemos como prioridad ahí arriba de todo, te estoy diciendo, a la educación, a la ciencia y la tecnología, no vamos a ir a ningún lado, no nos vamos a desarrollar nunca. Y eso no está pasando en este momento. Tenemos que estar profundamente convencidos de que ese es el camino. Porque te digo, la brecha con los países desarrollados se está abriendo cada vez más. Nos estamos perdiendo el tren. Y la soberanía, el conocimiento, cuando uno, aún para importar, si querés importar cosas, tecnología, tenés que saber también para que no te metan el perro, ¿no? O sea, la ciencia es el cerebro del país, la ciencia y la tecnología. Tenemos que saber pensar, ¿no? Y dónde ponemos el conocimiento.
Soy muy enfática con eso, porque realmente tenemos que estar convencidos de que requiere un cambio cultural y político. Y eso ojalá se dé, ¿no? Ojalá, bueno, yo creo que es importantísimo. Muchos me preguntan, ¿por qué estás incentivando tanto a los jóvenes ahora que la ciencia está...? Justamente, no vamos a salir si no lo hacemos. Claro. No vamos a salir, es importantísimo. Yo creo que lo podemos hacer. Argentina tiene una muy buena madera, muy buena historia científica. Tenemos, en Latinoamérica es un país que ha descollado en muchas cosas, ¿no? Hemos creado las instituciones que necesitábamos, las instituciones científicas, hemos descollado en muchas áreas. Pero bueno, a pesar de todo venimos así, pero todavía podemos dar el salto. Yo soy optimista, yo creo que sí se puede hacer. Justamente por eso, porque tenemos buena educación, hay que mejorarla mucho más. Y ¿sabes qué? Hay que darle, no solo una cuestión de la mujer en la ciencia, sino también el mismo acceso a una educación a todos los sectores. Nosotros no solo estamos dejando afuera a las mujeres, sino también a chicos jóvenes, mujeres, niñas y niños de otros niveles sociales. Y eso nos costará en el futuro. Sí, claro, por eso es tan fundamental. Verdad. Karen, es la primera charla que tenemos de este ciclo. A todos los que vengan les voy a terminar preguntando estas mismas cosas y quiero ver a ver en qué se parecen, en qué no se parecen. Te voy a proponer algunos conceptos y vos decime lo primero que se te ocurre si yo te digo, ¿qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? El estar satisfecho con uno mismo, que uno logró los objetivos. Eso es el éxito. Para vos, ¿qué son los museos? Los museos es cultura, es preservar la cultura, porque la historia, los museos en todos, ¿no? Los museos históricos, o sea, los ciencias naturales, los históricos de cuestiones políticas, es memoria, pero también es cultura, es parte el museo nos está mostrando una foto de lo que conocemos del mundo, los museos naturales y de lo que pasó. Me parece que es importantísimo preservarlos. Bien. Estuvimos hablando prácticamente durante toda la charla, pero me gustaría que me concentres en un concepto. ¿Qué es la ciencia para vos? La ciencia es la actividad humana cognitiva por excelencia, en donde usamos nuestras capacidades cognitivas limitadas para tratar de entender lo mejor posible el mundo que nos rodea. Está bueno. ¿Qué es la vida? Es un fenómeno emergente de moléculas. La vida, bueno, por eso, ¿vos querés que te conteste científico? Yo te digo qué es la vida y vos me respondés lo que se te ocurre. Porque la vida también es estar en una pileta tomando... Bueno, la vida es tomarse una copa tomando de un buen vino vinito. Que no vamos a tomar ahora. Eso también, por supuesto. Claro. ¿Y la muerte qué es? La muerte es cuando dejan de funcionar las funciones básicas del organismo y... Es impresionante eso, ¿no? De que cuando se muere una persona, el cerebro, toda esa información que tenía, se apaga todo. Pero después una persona es mucho más que esto, ¿no? Es tu trascendencia, lo que piensan las otras personas, lo que pudiste enseñar. Una persona desaparece, claro. Pero después quedan un montón de cosas. Queda esa persona, no solo en fotografías, pero en las cabezas existe, en el recuerdo, en las cabezas de las otras personas. Reencarnación, todo eso no, pero bueno, depende cómo lo quieras, cómo lo quieras pensar. Pero... ¿Qué es el terraplanismo? Terraplanismo. Sí. Es una teoría conspirativa que muestra todavía lo lejos que estamos de usar nuestro criterio para decidir cómo es la realidad, ¿no? Totalmente, es una fantasía total, es una locura. Yo creo que se le da mucho más trascendencia de lo que debería tener. Por otro lado, uno puede decir, bueno, a ver, tratemos de pensar en términos científicos. Se están planteando, nosotros decimos, bueno, tienen que cuestionar todo. Está bien, yo cuestiono, entonces lo que me dijo mi maestra es una actitud científica, cuestionar.
pero hay que tener una cuota de razonabilidad también, porque no podemos inventar la rueda de siempre, cuestionar todo e inventar todo. Uno se cuestiona, ¿será verdad lo que me está diciendo la maestra sobre la Tierra redonda? Está bien, hasta ahí está bien, pero enseguida vas y lees un poco y tenés que fijarte qué hizo todo el resto de la gente, porque si no, no avanzamos, si no construimos sobre las espaldas de los gigantes. ¿Qué pasa cuando en el 2019 prendés la tele y aparece alguien defendiendo la teoría de la antivacuna? Me parece una irresponsabilidad total, una irresponsabilidad social total, porque esa gente no sabe que son parte de una política de salud pública, que es una cadena en la que todos estamos involucrados, uno se puede ver como si fuésemos un gran organismo vivo, y que si vos cortás la cadena, como seguramente ellos no cortan las cadenas de WhatsApp que les mandan, Sí. pues si vos cortás la cadena, entonces eso es una irresponsabilidad, porque eso significa que el virus nos va a reemplazar esa cadena. Entonces, si vos tenés que saber si no hay más de 80 y no sé cuánto por ciento, esa cantidad que depende de cada una de las infecciones, ¿no? Tenés que saber que si no se vacuna más de esa cantidad, en realidad está el peligro de que se desparrame y que haya una reacción compleja para el otro lado, ¿no? ¿Qué está pasando? Entonces, para mí la respuesta es que es una irresponsabilidad. Quedó clarísimo. Sin historias no hay ciencia. ¿Qué pasa cuando salís del laboratorio? ¿Qué pasa cuando salís del instituto? ¿Qué pasa cuando llegás a casa? ¿Qué cosas te dan placer? Me encanta llegar a casa, cambiarme, ponerme ropa de salir y salir a caminar, a correr, bici, ponerme a tocar el cello, me gusta, o escuchar música. Me gusta, sí, chelista me queda grande. Bueno. Pero me gusta Pero mucho, te gusta. me encanta la música. ¿Programa de tele favorito? ¿Programa de ¿De tele? tele? Sí, vamos con la tele. ¿Hay algo? No, Tele. ninguno. ¿Serie, Netflix? Pocas. No, pocas, sí, o sea, la verdad que me cuesta encontrar cosas que me gustan en Netflix, ¿eh? Yo tengo una lista así de películas, ninguna está en Netflix, nada. no. Bueno. Pero, o sea, me divierto con algunas cosas, qué sé yo. ¿Qué cosas te divierten? A mí me gusta, por ejemplo, Sherlock, me gustan esas Sherlock cosas. está buenísimo. Me encanta, o sea, Sherlock esas es cosas lo más. que son picantitas así que te hacen pensar. ¿Sabes que no me sorprende que me digas que te gusta Sherlock? El ¿No? Sherlock nuevo, el Sherlock el nuevo, el que está... El Sherlock, el Sherlock nuevo. El Sherlock nuevo, el viejo también está bueno, pero tiene este sus está bueno. cosas, pero el nuevo está muy bueno, el actor está excelente también. Ese tipo de cosas Esas cosas te divierten. me divierten. Sí, pero igual no terminas de relajarte, porque estás viendo una cosa que tiene cierta lógica, tiene cierto proceso Sí. Bueno, me relajo cuando toco el violonchelo. Yo vuelvo a casa a veces recansada porque nuestro trabajo intelectual todo el día, Sí. y agarro una obra de Bach, estoy tocando los preludios, la suite, y me encanta, es como que de repente me relaja de otra forma, aunque sea algo que es exigente, Claro. está bueno, pero como me gusta, entonces Sí. lo tomás como por otro lado también, ¿no? Está bueno, la actividad física para mí es fundamental también, porque sí, si no, actividad física me pongo de mal humor. Está bien, está bien. De las tareas de la casa, ¿cuál es la que mejor hace tu marido? Cocinar. Bien, ¿cuál es la especialidad? La especialidad del goulash. El goulash. Sí, espectacular. Nunca comí el goulash. Bien. Te ¿Y de invito las a un tareas día. cuál es la que vos odias? Todos odiamos. Planchar. Planchar. ¿No tenés ninguna fórmula para planchar? Pensé que había un proceso. Claro. No, esto se plancha de esta manera, a esta temperatura, y si vos lo agarrás de acá y de acá. No, porque es una pérdida de tiempo. Pero bueno, hay que estar planchado. Y hay que estar mínimamente presentable. Escuchame una cosa. Para terminar, me gustaría, ya que estamos haciendo referencia a que sin historias no hay ciencia, de todas las historias de la ciencia, si tuvieras que elegir una para contarnos o para decirnos esta historia, ustedes no pueden desconocerla. Esta historia es importantísima. Es importantísima porque me cambió la vida, porque le cambió la vida a fulano, porque cambió la vida a nivel... Si tuvieras que elegir una historia de la ciencia. Una historia de la ciencia, hay varias, ¿no? Pero no sé si te contaría una historia, pero sí lo que pasa, lo que a mí me impresiona lo que pasa en la ciencia, que por ahí no es una historia, ¿no? Muchas de las cosas que se han descubierto un poco por casualidad. Entonces, hay varias historias que se pueden contar de eso, pero en realidad eso es lo que a mí me impresiona, ¿no? Si me permitís que te conteste con algo como Claro. más general. El
el hecho de que, por ejemplo, se haya descubierto la penicilina por casualidad, o en mi tema la superconductividad también por casualidad, porque eso fue un desarrollo de la tecnología que permitió hace 100 años, la tecnología que permitió bajar mucho la temperatura a menos de 270 grados. Tengo que hacer la cuenta porque es 4 Kelvin del cero absoluto. Esa tecnología permitió de repente observar los materiales y ver que la resistencia se iba a cero en algunos materiales, resistencia a cero. Entonces, para mí esas historias de una persona que lo encuentra eso, tenés que estar preparado para esas sorpresas que te da la naturaleza, ¿no? Entonces es esa mezcla de casualidad, pero con conocimiento, que vas orientando la cosa hasta que de repente estás buscando esto y te sale algo por el costado. Una historia divertida que me parece que es algo que nos pasó en el país, fue justamente que me marcó a mí como profesión, te puedo contar eso, por ejemplo, cuando se descubrió la superconductividad, pero a temperaturas más altas en el 86, que fueron en vez de menos 270 a menos 200 grados. Sigue siendo muy frío, pero mucho más barato, porque eso es aire líquido y es barato. Entonces, cuando se descubrió eso por casualidad también en Suiza, en el laboratorio donde yo estaba, que es el laboratorio de bajas temperaturas del Centro Atómico, de repente pudimos reproducir esos resultados en 1 a 2 meses. Hubo como una ebullición de interés y todo, porque fue un descubrimiento importantísimo. Es de esos pocos momentos en la carrera de uno que uno realmente dice, qué bueno, estoy viviendo un momento histórico de la ciencia, ¿no? Y fue un descubrimiento muy importante. De hecho, al año siguiente, o sea, en el 87, se dio el premio Nobel a esta gente de física. Entonces, en el laboratorio eso fue un momento re lindo, de mucho estímulo y muy motivante, mucho laburo, nos turnábamos para medir y todo, pero pudimos crecer los materiales, teníamos el equipamiento para medir. En el laboratorio estábamos preparados para medir un descubrimiento que se había hecho. Podemos quizás haberlo descubierto nosotros. Claro. Entonces uno tiene que mantener esa llama, ¿no? de la preparación para el descubrimiento, para reproducir otras cosas, claro, para poder estar. A mí me encantó esa historia, porque realmente estábamos ahí al pie del cañón y pudimos reproducir las cosas, y eso fue lo que me motivó a ir en ese tema, ¿no? De la superconductividad, las propiedades cuánticas de material. Bueno, haciendo referencia al tenis, que es tu deporte, uno ve a Federer, que es el gran tenista, ¿no? Y al mismo tiempo, si uno hace cuenta, Federer perdió más torneos de los que ganó. En la ciencia, ¿son más las veces que te equivocás, que te erraste, que pifiaste, que los éxitos? Sí, mucho más. Los éxitos, cuando vos me preguntaste qué es el éxito, tendrías que haber dicho, y es algo que pasa muy pocas veces, además. Uno prueba, primero tenés que hacerte la pregunta, ¿no? ¿A dónde querés ir? ¿Qué querés ver? Pero después hay mucho prueba y error, hay mucho de hipótesis y de ver a dónde va, pero las hipótesis vos te las planteás y después estabas equivocado y tenés que corregir. Pero bueno, la única forma de avanzar es justamente equivocándose. Yo creo que las equivocaciones son excelentes oportunidades, ¿no? Es parte fundamental de las equivocaciones o las respuestas erróneas o las hipótesis erróneas. Es parte fundamental del crecimiento, ¿no? y de este camino del conocimiento. Karen, gracias por haber venido. Karen vino especialmente desde Bariloche hoy. Mañana es su cumpleaños, así que no sé si... No le vamos a cantar el feliz cumpleaños por anticipado, porque alguno dice que trae mala suerte. No sé si crees en la suerte o en la mala suerte, pero que tengas un maravilloso cumpleaños. Muchísimas gracias por haber venido. La despedimos con un fuerte aplauso a... Gracias.